Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott y hoy pues, tenemos un pequeño estudio y para eso estoy con el pastor Sergio González que nos acompaña para este tema, el caso Job. Okay. Sí, es un caso Job, la Es todo un verdad. caso, Job, sí. Es una vida impresionante porque Sí. es un hombre que todo el mundo conoce. Sí. Creyentes Y no creyentes. y no creyentes, todos saben lo que le pasó a Job. Sí. Pocos saben por qué le pasó a Job Sí. todo lo que le pasó. Sí. También muchos piensan que fue casi toda su vida sufriendo y finalmente fueron unos meses, Sí. el tiempo de su prueba, Sí. porque Dios no nos deja nunca en una prueba eterna y toda la vida, especialmente si como Job pues, finalmente era una persona que sí buscaba a Dios. Sí. Pero, ¿por qué le pasó todo esto? ¿Por qué un hombre que encontramos en la Biblia, entonces no es cualquiera? Sí, claro. Y todo un libro, Todo un libro de él. todo Sí. un libro. Sí. ¿Por qué le sucedió lo que le sucedió? Sí, pues fíjate que es un tema bastante, incluso que levanta mucha polémica, Ujú, porque para muchos que creen que nosotros no nacimos para reinar o que ujú. no creen en el evangelio del reino, citan el caso Job como un caso en el cual Dios viene a probar, ¿no?, al corazón de una persona. Y en Ajá, primera tenemos que determinar quién fue el que hizo lo que le hizo a Job. sí, Y a Job lo que le hizo, quien le hizo las cosas fue precisamente Satanás, ¿no? O sea, no fue Dios el que se lo hizo. Es interesante también ver que un dato por ahí es que Job es más antiguo que Génesis en su sí. escritura. Y Es un hombre pues, que vivía en la época de Abraham, por ahí, ¿no? probablemente sí será en esa época. Ujú. También es interesante porque eh, la narración que hace y el estilo de narración hace una narración en la cual pareciera como que Dios y Satanás son cuates y se ponen de acuerdo para platicar. Sí, Pero eso es solamente un estilo literario para darnos una idea de una como supuesta conversación. Es muy importante que cada escritura sea interpretada en su contexto correcto, sí. porque si no vamos a terminar con una doctrina completamente errada. El entender claramente Job nos da una interesante interpretación, porque hay que leer entre líneas y ver qué pasaba con Job, cuáles eran las motivaciones de Job, Así cuál era su es. corazón de Job. Y en primera empiezan los primeros versículos narrando las características de Job. Y dice que Job era un hombre perfecto, Ujú, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. sí. Y digo, eso que tuviéramos así todos los cristianos en la iglesia, unos 2 o 3 Jobs, Wow, estaríamos ya del wow. otro lado, ¿no? Ajá. Pero la pregunta es, o sea, ¿por qué era un hombre tan recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y es un tratado con la moralidad, Ujú, porque la moralidad es buena, ujú. pero nosotros no predicamos moralidad, predicamos Cristo. Sí, claro. Y Cristo trae moralidad, pero nuestro propósito no es la moralidad como tal. El asunto es que él era moralmente bueno. Y yo conozco mucha gente buena. Yo creo que todos conocemos gente Todos. que no conoce nada de Dios, que a lo mejor son ateos y son muy buenas personas, Ujú, muy íntegros, muy honestos, claro. muy rectos, apartados de mal, ¿no? Ujú, Y Job era eso. También, pero también era un hombre temeroso de Dios. Y esa parte, y en esa palabra de temeroso, no caigamos en la confusión del temor reverente correcto, que ya habla el Nuevo Testamento acerca de la vida del creyente, sino más bien era un hombre que estaba espantado de ujú, Dios, sí, tenía susto por verlo, ¿no? Eh, y vemos que él eso lo manifestaba en su comportamiento religioso. así es. Era religioso. Era un hombre muy religioso, era un hombre que diario ofrecía holocausto por Ujú, sus hijos. sí, Es interesante porque dice, es que mis hijos hicieron una fiesta. Y yo me imagino que como era un hombre adinerado, hacían sí, unas grandes fiestas sus hijos. sí, Y seguro. con que seguramente había algún tipo de excesos ahí. Y él, yo creo que se daba la tarea de corregir a sus hijos, porque era un hombre recto, perfecto, temeroso y apartado del mal, pero también decía, pues si hay cosas que no me enteré, o que no corregí, o que finalmente ellos hicieron, voy a ofrecer un nuevo holocausto por esto.
y Ujú. ofrecía holocausto, pero el motivo por ofrecer el holocausto era derivado del temor. Sí, Era, decía, por si hicieron esto, para que Dios les perdone, para que Dios no sé qué. Inmediatamente vemos que viene la calamidad a la vida de Job. él mismo se da cuenta en capítulo 3, Sí, 25, donde dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía, así es. ¿no? Y quiero decirte, ese es uno de los versículos clave en la interpretación correcta del libro de Job. Así es. Toda la Biblia, desde donde vemos, habla de temor Ujú. y habla de el amor de Dios, ¿no? Eh, nosotros, esa parte es muy interesante que hay, el odio incluso es derivado del temor, Ujú. ¿no? Pero realmente lo que echa fuera el temor es el perfecto amor de Dios. Así es. Y eso ya lo vemos en el libro de Juan, ¿no? En las epístolas de Juan. Pero este entendimiento de Job, Job era un hombre que todos los días estaba en ese ofrecimiento. Sí, Entonces nosotros podemos ver que el pensamiento religioso es, ¿cuánto tiempo vas a la iglesia? sí. ¿Y cuánto oras? ¿Y cuando oras te pones de rodillas? ¿Y cuando oras te pones de rodilla y lloras? Ujú. Y usas un vestido largo o usas un velo, usas esto, usas lo otro. ¿Y por qué no llegaste a la reunión de las 6 de la tarde de todos los días? ¿O por qué no te levantaste a las 4 de la mañana a orar? No sé, un montón de cosas que tienen apariencia de piedad, pero que muchas veces están motivadas finalmente por un temor intrínseco, como un temor interno, de Ujú. decir, Claro. tengo que yo pagarle algo a Dios por mis pecados. Así es. Y si nuestros pecados no son pagados por la sangre de Jesús, entonces vamos a querer intentarlos pagar por medio eh, Obras, de obras, de de ofrendas, de rituales. rituales, ¿no? De decir, bueno, pues es que sí, me equivoqué, voy a tomar mi bici y me voy a ir hasta la iglesia de no sé dónde, ¿no? Sí, O me voy a ir a latigarme, ¿no? Como hacen algunas festividades en México, o voy a ir de rodillas. O también dentro del mundo cristiano, mucha gente puede estar en las iglesias cristianas derivadas del temor. sí, claro. Derivadas del temor, estoy obedeciendo, sí, pero obedezco por miedo, ¿no? Es que Sí, no estoy obedeciendo por fe, estoy obedeciendo por miedo. exacto. Estoy haciendo las cosas, pero no con la motivación correcta. Ujú. Y ahí creo que Job es una calibración correcta, porque Job dice, me aconteció lo que más temía. Sí. Y para aquellos que siguen esa cuestión de la ley de la atracción y estas cosas, ¿no? Pero Sí, porque realmente podríamos encontrar que a lo mejor en esa parte hay algunas similitudes en esa parte. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros terminamos atrayendo todo eso porque el temor es como una fe satánica, ¿no? exacto. Y Sí. hablas. Y hablas Sí, y claro. dices, oye, es que no te vaya a pasar esto. Y es que te va a pasar lo otro. Y es que estoy como pendiente de esto. Entonces realmente esa fe satánica nos lleva a prevenirnos nosotros mismos, ¿no? A decir, ¿qué debo de hacer para librarme de eso? Sí, exacto. Y vemos mucha gente hablar así. ¿Cuántas mamás escucho a veces cuando van a la escuela? Eh, Toma esto porque te vas a enfermar. Sí, Pues estás profetizando tu sí, temor. sí. No, No, ok, dale no sé, su chaleco ujú. para que tengas calor, Claro, sí. Para que no tengas tanto frío, sí. pero no porque te vas a enfermar. Claro, sí, Cambiemos, porque el enfoque es la enfermedad, sí. El no, enfoque. para que te vaya bien, Sí, así es, ¿no? sí. ¿No? Y eso que Sí. le pasaba a A Job, Job, sí, obviamente. sí. Hace poquito platicaba con unos amigos y les decía que cuando una persona se fija más en los gastos, Ujú. está fijándose más en la escasez, Claro. que nosotros debemos estar más fijados en los ingresos, ¿no? Porque eso nos fija en la fe. Ujú. Entonces, Job estaba más preocupado por aquellas cosas que no se hicieron, ¿sí me explico? Claro. Es el afán de Marta y María, es lo mismo del temor que acompaña a Pedro, por ejemplo, cuando niega al maestro. Es Sí, finalmente ese corazón temeroso que busca salvarse a sí mismo sí, a través de las obras. así ¿Y es. cuál es la otra? La otra es descansar en Dios. Esa es la Descansar en clave. que Él ya me perdonó, mis pecados han sido borrados, Él tiene buena voluntad para conmigo
Todo lo bueno que viene del cielo me pertenece y viene de Dios para mí. Dios lo planeó para mí. Él me quitó la culpa, Él me quitó la vergüenza, Él me dio una nueva vida. Sí, Él cuida de mis hijos mejor de lo que yo pueda cuidar de ellos. No hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame más, ni hay nada que yo haya hecho para que Dios me ame menos. Su exacto. amor no cambia porque Él es la roca firme de mi salvación. Wow. Entonces yo me siento completamente ahí seguro y me mantengo con la mirada puesta en toda la obra poderosa que Dios sigue obrando hoy en día para mi vida. Y no estoy con la angustia, no estoy con la preocupación y no estoy con el temor. Él dijo, él dice por ahí más adelante el libro de Job, dice, es que nunca me aseguré, nunca tuve reposo. Ujú, sí, cierto. Él no entró en el reposo de Dios que nos habla Hebreos. Hebreos dice, ¿sabes qué? Que nadie caiga en ese ejemplo de incredulidad, refiriéndose al pueblo de Israel, que no pudieron entrar a la tierra prometida. Sí, no entraron nunca en mi descanso, dice. Nunca entraron en mi descanso. Así es. ¿Por qué? Porque la vida de fe es una vida de descanso. Sí. Es una vida de que yo no tengo que estar pidiendo a cada rato, pedí una vez y sé que Dios me lo va a dar. Ujú, ¿Por qué? Porque Dios no es sordo, porque Dios no dice que le inclina su oído a mi oración. ujú. No es un Dios que esté alejado de mí, es un Dios que está tan cerca de mí, que se vino a vivir en mí, conmigo, Así ¿no? es, así Y que es. escucha no solamente mi oración, sino escucha también las palabras que digo, si estoy enojado, si estoy contento, ¿no? Todo tiempo me está escuchando porque Él vive ahí conmigo. Entonces es un cambio completo en el paradigma. Job podremos entender por la noción que se tenía del conocimiento de Dios, pues estaba limitado, porque en ese tiempo pues Jesús no había venido a la tierra. No había Biblia Nosotros tampoco. no había Biblia, ¿sí? Nosotros conocemos a Dios a través del carácter de Jesús. Sí, Y esa es la prueba más clara y contundente de quién es Dios y qué corazón tiene para con nosotros. claro. Pero Job no tenía esa gran ventaja que nosotros tenemos. No, y no busco tal vez tanto la revelación, se quedó muy religioso, que es raro porque no había tanta religión todavía en este tiempo. Ujú. Si decimos es más o menos tiempo de Abraham, pues tenían que tener una revelación personal y tu grado de revelación determinaba tu nivel de vida espiritual. Así es. Abraham tuvo más. Sí. Yo creo que Job terminó bien. Sí, termina bien. Termina Pero, con una muy buena sí, revelación, claro. pero estaba también en un ambiente ah, no tan espiritual que el tiempo de Abraham porque no había salido No, de su mundo. sí, Y los que lo aconsejaban pues eran sus amigos de siempre, sí. que finalmente no daban solución, sino No que daban lo pie con bola a eso. condenaban. Lo condenaban, sí. Pero llega un joven Sí. con una revelación, Ajá. ¿no? Como que le llega Cristo a través de este joven, Sí, alguien que confronta, que se atreve a hablar la verdad sí. y que permite ahí una recapacitación, ¿no? de Abraham, reconsiderando sus Sus caminos. caminos, sí. Porque eso es lo mismo que Dios dice a través de Ageo también. Sí, Finalmente reconsideran sus caminos. sí, Por eso no les ha ido bien, sí. porque no me han dado a mí la prioridad. Claro. Están preocupados por su casa y no por mi templo, ¿no? Así es. O en caso de Job era esto, Sí, está preocupado por su casa en lugar de preocuparse por la voluntad de Dios. sí. Sí, y fíjate que, por ejemplo, lo que llama la atención es que los amigos empiezan a buscar el motivo y la causa de su calamidad, Ujú, ¿no? Y siempre que alguien busca el motivo y la causa de calamidad y la busca en ti, en tu persona, en tu actitud, en tu comportamiento, pues va a generar necesariamente culpa, ¿no? sí, Va a claro. generar siempre ahí eso. Eh, y el asunto es que hay gente que está tan preocupada de ver el origen de cómo surgieron las cosas, en lugar de ocuparse en cambiar esa situación. ¿Sí me Sí, explico? porque Ajá. finalmente el origen ya Job la tenía. Eh, Él sabía por qué. sí, 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 No tenía por qué pasar tiempo con esta gente, sino lo que le faltaba es arrepentimiento. sí. Se tardó un buen de capítulos para Se llegar a tardó unos este. cuantos discursos con sus Sí, amigos ahí. pero también vemos la misericordia de Dios. Un momento Dios va a A confrontarlo confrontarlo con su directamente. corazón, sí.
A decir, ¿dónde ¿Dónde estabas estabas tú tú? cuando Sí, yo hice el mundo? sí. Uf, yo me imagino, él Pero que ya fíjate, era sí, temeroso, sí. temeroso, ¿cómo reaccionó? Pero es la confrontación a un sentimiento religioso. Ujú, Ajá. sí, Porque el religioso se siente con las suficientes credenciales para ser tratado diferente. sí, ¿verdad? Ajá. Para que, ¿sabes qué? Pues es que ni modo que Dios me hable así, pero no, Dios viene y dice, tú no sabes nada. Ujú, Tú no eres nada sin sí, mí. Yo soy Dios sobre todas las cosas. ujú, O sea, ahora resulta que el barro le va a decir al alfarero, ¿no? ¿Qué voy a hacer, no? O sea, sí. exactamente, Y es algo que les lleva a la reflexión de Job. Y esa parte de la reflexión también es muy interesante porque él termina orando por sus amigos. sí, Y entonces tú dices, oye, ¿quién oró por ti? Pues el que estaba leproso, ¿así me explico? El que lo había perdido todo, sí, el que había ¿verdad? acabado con todo. Sí, Pero llevar a una persona a ese proceso en el cual termina orando por otros a pesar de su propia situación, sí, ah, es un entendimiento también de que dejas de verte a ti como toda la víctima y como todo el exacto, protagonista y empiezas a decir es que la vida no es solamente mi dolor, claro, la vida es mucho más allá de lo que yo siento, de lo que a mí me duele y voy a trascender de este dolor. porque es el El egocentrismo, ¿no? egocentrismo, sí, Que claro, hace que todo gira alrededor de ti, así es, porque finalmente estos holocaustos sí era para ver si podía hacer algo por sus hijos, pero también por él, sí, sí, porque quería quedar bien de una manera, ¿no? así es, sí, Y no quería perder lo que tenía. no quería perder, sí, Y finalmente perdió y todo, lo perdió todo, sí. todo, A mí hasta me que conecta, sí, recapacitó. sí, a mí me conecta mucho con, no estoy seguro si es Juan 12:24, con lo que dice, el que quiera salvar su vida la perderá, Sí, pero que la pierda por causa de mí la hallará. ujú, Y es todo un tema ahí, porque nosotros tenemos un plan y un propósito y una idea y tenemos que 1 más 1 nos va a llevar a 2 y 2 más 2 va a llevar 4 pero los caminos de Dios no son exactamente así. no, Y mucho menos cuando tenemos ese presupuesto tan cargado, ¿no? Tan milimétricamente calculado y esa ruta tan bien trazada que creemos que nadie puede perturbar esos planes. no, bueno, Y Dios dice, hijo, ¿dónde estabas tú? ¿No? O sí, sea, ¿dónde estabas tú? sí, Cuando yo creé todas las cosas, cuando yo hice los cielos y la tierra. O sea, exacto. ¿quién me puede decir a mí? Yo soy Dios por sobre todas las cosas. Ujú, Y yo creo que hay una gran enseñanza en Job en el tema de la predestinación también, del libre ujú, albedrío, de los claro, límites del hombre, ¿no? De nuestra capacidad para poder entender esos procesos que Dios tiene. Y cómo también no es el propósito de Dios ni el dolor, ni el no, quebrantamiento, ni nada de eso. no, Sin embargo, hay algunas cosas que terminan por suceder que nos llevan a ese proceso de revelación. sí. Y al final de todo tú dices, mira, lo que el diablo planeó para mal, Dios lo encaminó para mi bien, ¿no? Romanos, ¿no? Todas Sí, esas cosas ayudan a todas las bien cosas bien, ¿sí? para los que aman a Los Dios, que ¿no? aman a Dios. Entonces viene esa transformación del corazón de Job. Y yo creo que la historia de Job tenemos que verla, y yo creo que también es una parte que siempre recomiendo, es que la Biblia habla de mí. Ujú, O sea, la Biblia sí pone a Juan y pone a Pedro y pone a Lucas y pone a todos ellos, pero la verdad es que la Biblia habla de mí. exacto, Yo por estoy supuesto que sí. reflejado en cada uno de los personajes. El pecado de muchos de ellos es un reflejo también de pecados que yo he vivido Ujú, o vivo. Eh, la situación en las que ellos están viviendo y las circunstancias que ellos vivieron, las soluciones que hubo en su tiempo y su forma, son una parte de una revelación personal. sí, Y esa parte de Job para mí siempre ha sido bien interesante porque sobre Job he visto montarse un montón de doctrinas para tremendo. tolerar una vida en la cual, de modo, Sí, así te tocó vivir. exacto. Eso es lo que Dios quiere para ti. O te lo mereces, mira, te lo Sí, mereces porque tú, pues yo me acuerdo que un día llegaste tarde a la iglesia, ¿no? Entonces, vienes a dar una enseñanza y vienes de rojo y el rojo es del diablo, ¿no? O sea, Sí, 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 se sí, basan sí. en un montón de cosas que nada que ver con la sana doctrina. Exacto, sí, sí. Entonces, tenemos que ver que el libro de Job no es separado de la escritura No, y que todo el libro de la Biblia es un libro que habla de fe. exacto. Y lo contrario a la fe es el temor.
Y lo que tenía mucho Job era temor. Era temor. Sí, Y bueno, pues como dice Pablo, no, hablando de la fe, creímos y hemos hablado, ¿no? eh, Bueno, pues tuvimos miedo y hablamos sí, y decretamos. así es, Y cada vez que decretas en miedo, decretas muerte. así es, sí, Y eso es lo que le pasó a él, ¿no? sí. Entonces, eso es nuestra enseñanza finalmente. Y yo daría un consejo a la gente: cuando las cosas no van bien, no vayas al libro de Job, vete al Evangelio de Juan. Sí, claro, claro que sí. Sí, Este libro es bueno, pero hay que leerle en el tiempo correcto, en el ¿no? tiempo Y correcto, sí. en el ánimo Desde la correcto. perspectiva correcta, Exacto. sí. Y también entender que los mensajes de sus amigos no son mensajes de Dios, No, ¿no? hay algo que tenemos que decir a la gente Sí, también. Toda la Biblia es la palabra de Dios, pero no todo lo que se dice en la Biblia es conforme a la palabra de así es, Dios, sí. ¿no? Entonces tenemos que saber detectar cuando Judas se ahorcó, no era la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios, sí. No, no. Y digo, hay cosas que son tan básicas, pero que es importante enseñarlas. O sea, Sí, claro. ni que los hombres tuvieran muchas mujeres, ni que vivieran la sangre que vivieron, ni que asesinaran a los que asesinaron. No, Muchas no, cosas que se hicieron en el nombre de Dios, pero no era la voluntad de no, Dios que no, se no, no. hicieran. Y no Comentarios de fueron, Lot sí, también y cosas comentarios ahí así. que están muy fuera del propósito del plan de Dios. Si quiere la gente conocer a Dios, tienen que conocer a Jesús. Así es. Y conociendo a Jesús, ahí sí no hay pierde. Las obras de Jesús, los milagros de Jesús, la provisión de Jesús, la gracia de Jesús es un reflejo del Padre mismo, porque dice, el que me ha conocido a mí, me ha conocido al Padre. Así Entonces es. nosotros no somos seguidores de Pablo, ni de David, ni de ninguno de los profetas. Nosotros somos Seguidores de tampoco Jesús. seguidores tanto de Jesús, éramos seguidores de Jesús, pero ahora somos Jesús mismo, dice que el Cristo vive en nosotros, ¿no? Así es. Entonces ya no es alguien a quien seguimos, es alguien que ya vive en nosotros, que actúa por nosotros, que habla a través de nosotros y que el poder de su resurrección es manifestado en nosotros porque Él vive a través de nosotros. Así es. Muchísimas gracias, Gracias, pastor. pastor. Qué buena enseñanza acerca del caso Job. El caso Job, muy bueno. Muy bien, entonces nos despedimos de todos ustedes. Comparten esta enseñanza a mucha gente que tal vez no sabe mucho acerca de este caso de la vida de Job. Y recuerdan, siempre en victoria.